Bendiciones, bienvenidos a nuestra iglesia en línea Libertad Espiritual Tijuana. Cada familia, cada persona que está conectado con nosotros, te queremos bendecir y de esta misma manera queremos darle gracias a cada persona y a nuestra familia de Libertad Espiritual en cualquier parte en la cual usted se encuentra, donde quiera que está trabajando, en casa, en su carro, manejando. Bueno, estamos contentos de poder ministrar a sus vidas. Quiero decirte que esta noche es una noche especial, como todas las noches y todos los momentos que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Pero en este momento quiero que tú te unas conmigo. Quiero que tú mandes tus peticiones. Queremos orar por todas las peticiones. Hemos estado haciendo esto, nuestro equipo de intercesión, la pastora Juanita, personas que están unidas en este momento orando por tus peticiones. Quiero decirte que Dios está obrando en medio de este tiempo. Recuerda esta frase que hemos estado diciendo: Dios sigue siendo Dios. Y quiero que tú mandes tus peticiones en este momento. También quiero que tú me ayudes a compartir esta transmisión, porque ciertamente no te puedes perder esta palabra que Dios tiene para nuestra vida en esta noche. Va a ser poderoso. Algo Dios ha estado hablando, algo Dios ha estado ministrando. La Biblia dice que Dios ha hablado a través de los tiempos, y quiero decirte que Dios no ha dejado de estar hablando. Él está hablando en este tiempo. Entonces, ahí donde tú estás, levanta tus manos. Ahí donde tú estás, manda tu petición, conéctate, por favor, no te desconectes, porque algo poderoso está sucediendo. Si hay algo que está pasando en esos tiempos, es que Dios está obrando en las casas. Dios está obrando a través de estos medios para traer sanidad, traer liberación, traer salvación, y estamos dando gracias a lo que Dios está haciendo. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu voluntad, por lo que tú estás obrando en medio de este tiempo. Sabemos que todas las cosas, Señor, nos ayudan para bien. Los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, en este momento estamos declarando sanidad sobre cada persona que nos está viendo y necesita sanidad. Estamos declarando liberación, estamos declarando salvación, estamos declarando que tu voluntad se cumpla, estamos declarando que tu gracia, tu favor esté fluyendo. Señor, trae provisión al que necesita, trae sanidad, restauración al que necesita. En este momento estamos hablando a cada cuerpo, a cada persona, a cada mente, cada espíritu que está conectada en este momento. Señor, que tú traigas paz, trae alivio, trae restauración. Señor, oramos esta oración que hemos estado orando: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ciertamente lo sabemos que tú lo estás haciendo, lo sigues haciendo, tú sigues obrando en medio del tiempo. En el nombre de Jesús declaramos que tú sigues siendo el rey de este reino, Señor, y en que en tu nombre hay poder, en tu nombre. Y declaramos que la sangre de Jesús limpie toda enfermedad. Declaramos que la sangre de Jesús limpie de toda plaga, de toda enfermedad. En este momento cancelamos todo virus, toda bacteria que ha entrado a tu cuerpo. Declaramos que la sangre de Jesús te purifique, te libere, te sane completamente en el nombre de Jesús. Y decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios se sigue obrando en este momento, y quiero decirte que para Dios no hay distancia. Algunos dirán: bueno, ¿cómo es que Dios puede sanar a través de este medio? Bueno, para Dios no hay limitaciones. Dios no tiene límites, y sobre todas las cosas podemos ver en la palabra del Señor que el apóstol Pablo, había momentos que él no podía ir físicamente donde estaban los enfermos. Está el centurión que no quiere que Jesús vaya, porque sabía que solamente diciendo la palabra el enfermo podía ser sano. Algunos sacaban los enfermos a las calles
para que por lo menos la sombra del apóstol Pablo pasara y fueran sanos. Bueno, en este tiempo de distanciamiento social, tiempo de cuarentena, en tiempo de quedarte en casa, ¿qué puede suceder cuando hacemos declaraciones de sanidad a través de sus medios? Dios puede sanarte en tu cama, puede sanarte en tu recámara, puede sanarte ahí mismo en el hospital. A lo mejor tú tienes un familiar que está en el hospital y no hay otra forma, pero podemos declarar una oración y un milagro a través de este medio y a través del favor de ellos, que Él lo puede hacer y que Dios lo siga haciendo. Entonces quiero invitarte que tú te conectes conmigo. Quiero hablarte una palabra muy especial en esta noche que Dios tiene para nosotros. Sobre todo, cómo lidiar con esto que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando. Crisis siempre la hay. Situaciones siempre hay momentos difíciles en la vida, siempre los habrá, pero quiero enseñarte a que tú y yo aprendamos verdaderamente a caminar en una dependencia total de Dios. ¿Y cómo lo hacemos si no sabemos cómo? ¿Cómo entramos a una dependencia cuando has perdido tu trabajo? Cuando no tienes para pagar la renta, no tienes para poder salir adelante con lo que está sucediendo. ¿Cómo le haces en este momento que tú te encuentras a tal manera oprimido por alguna enfermedad, por situaciones? Ha venido crisis a tu casa, ha venido dificultad a tu familia. ¿Cómo le haces? Bueno, esta noche quiero hablarte de algo desde la perspectiva del reino de Dios. ¿Qué es lo que el reino de Dios tiene para nosotros? Y antes de entrar a la palabra, algunos dicen o preguntan: ¿por qué usted solamente habla del reino de Dios? El reino de Dios, el reino de Dios. Bueno, porque es el gobierno donde Dios opera. ¿Y quién es el rey de este reino? Bueno, es Jesucristo. Y muchas de las veces no estamos haciendo mención del rey, porque sabemos que si no hay un rey, no existe un reino. Entonces, estoy hablando del reino de Dios porque estoy convencido de que tenemos un rey que se llama Jesucristo y ha establecido los principios y lo que hablamos, por lo cuales nosotros estamos conscientes que hablar del reino de Dios, entendemos que, número uno, el rey está sentado en su trono y Él quiere que su voluntad se cumpla, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, quiero hablarte de la perspectiva o de la área de dependencia. Esta noche quiero hablarte sobre la dependencia en el reino. La dependencia. Para tú poder ver provisión, vas a tener que aprender a entrar una etapa de dependencia. Y quiero que tú compartas esta frase, quiero que tú digas amén a esta frase. Es: sin dependencia no hay provisión. Sin dependencia no hay provisión. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver a Dios proveer para mis necesidades o lo que necesito, ya sea comida, ya sea dinero para la renta, ya sea sanidad, ya sea restauración, si no aprendo a someterme y rendir mi voluntad a Dios. Entonces, mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 25. Es algo bien poderoso que creo que todos nosotros hemos visto. Mateo 6 tiene tanta revelación sobre el evangelio del reino de Dios, porque comienza diciendo una declaración sobre la cuestión de oración. Entonces, cuando tú ves capítulo 6 de Mateo, comienza a hablar de la oración. Los discípulos le llegan a preguntar, pero Jesús comienza a decir: no seas como los hipócritas, no seas como los religiosos, no seas como todos los demás que oran de tal manera para que la gente los pueda ver, usando sus túnicas, estando en las primeras bancas,
tratando de impresionar a la gente por sus oraciones repetitivas, forma de tradición. Y bien interesante, porque en medio de todo esto después llega al 10 y les dice, bueno, de esa manera debes de orar. Debes de orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces hablando ahora del principio del reino. Pero cuando llega al versículo 25, cambia la aplicación a una forma de solución para las cosas que se están pidiendo. La mayoría de personas, especialmente el ser humano y especialmente el religioso, no te desconectes porque eso va a estar poderoso, es lo siguiente: la mayoría de gente religiosa siempre malgasta sus oraciones en pedir cosas que no son necesarias. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Por qué? Porque es lo único que aprendimos, lo único que nos enseñaron. Pedimos: Señor, trae provisión para el alimento, trae provisión para mi casa, trae provisión porque necesito. Pero aparentemente para Jesús esto no es importante, y nos enseña el por qué. El por qué no es importante, y no es que no sea necesario, sino porque nos quiere enseñar que nuestras oraciones no deben estar enfatizadas en cosas, porque esto es lo que dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida. Mire, ahí está bien poderoso. Jesús mismo está diciendo: no se preocupen por lo que tú has llamado preocupación. Entonces, tú te estás preocupando por algo. Dice: no se preocupen. En otras palabras, tranquilo. Usted y yo debemos de vivir tranquilo. No se preocupen por su vida. Y usted dirá, bueno, eso es absurdo. ¿Cómo no me voy a preocupar? No tengo para comer, no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar la luz. Me acaban de dejar de correr de mi trabajo por todo el caos que está pasando en el mundo. Estoy enfermo, no tengo seguro médico. Esto pasó en mi familia, esto pasó con mis hijos, esto pasó en mi casa. Y Jesús dice: no se preocupen. Y después entra a otra etapa para ser más específica: ¿qué comerán o beberán? Entonces para Jesús no lo ve importante. Dice: no se preocupen por comer, no se preocupen por beber, ni por su cuerpo, ni cómo se van a vestir. En otras palabras, no te afanes por esas cosas que tenemos. No tengo que vestir, ¿cómo le voy a hacer? No tengo pañales, no tengo para la ropa, no tengo para comprar las cosas necesarias. Dice: no tiene, mire lo que dice: no tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, vea eso, sin embargo, el Padre Celestial, vea esto, el Padre Celestial, número uno, tenemos que entender que la oración comienza atribuyendo quién es Dios. Dios no solamente es conocido como Salvador para algunos de ustedes, para liberación, el libertador, el sanador, el proveedor, sino como Señor. Pero más que Señor, es conocido como Padre. Alguien diga conmigo: Padre, Padre. Entonces, mire lo que dice. No dice: Padre nuestro que estás en el cielo. En otras palabras, ahora no dice Padre nuestro que estás en el cielo, sino está diciendo Padre celestial. Es lo mismo, pero ahora dice: nuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice: ¿no valen ustedes mucho más que ella? Esa es una pregunta. Si Dios alimenta las aves, ¿usted cree que usted y yo debemos de estar sufriendo no tener que comer? Bueno, o yo me equivoco en lo que yo estoy leyendo, o simplemente Dios echa mentiras, por lo cual Dios no puede mentir y Dios no se puede arrepentir. Entonces, número uno, Dios, si Él puede traer provisión para las aves, ¿qué no puede hacer para mí? Entonces, ¿quiere decir que la mayoría de personas se han preocupado por algo que no tiene valor? Claro que sí, porque como
en nuestra mente es una mente religiosa y lo único que estamos considerando es mi necesidad, mi necesidad. Y hemos olvidado que Dios nunca va a olvidar de sus hijos. Entonces, si verdaderamente tú y yo somos hijos de Dios, si verdaderamente tú y yo somos parte del reino que Dios ha establecido y Él es nuestro rey y Él cuida de nosotros, entonces, ¿por qué yo estoy preocupado por cosas que Jesús dice que no son importantes? Entonces, quiero tomar algunos puntos que te van a ayudar para tú entender la dependencia en el reino. Número uno, es que déjame ayudarte que tú entiendas el principio de la dependencia total en Dios. Si tú y yo no podemos aprender la dependencia total en Dios, siempre estaremos orando por cosas que no necesitamos y nos frustramos cuando no vemos los resultados. Dependencia de Dios es hasta que yo rinda mi voluntad y dependa de Dios. No significa no voy a trabajar y voy a dejar que depender de Dios, porque algunos se van al extremo, son legalistas, son religiosos, son extremistas. Dice, pues no voy a trabajar y voy a depender de Dios. La Biblia dice, el que no trabaja no come. Pero ¿qué pasa cuando has hecho todo lo posible para traer alimento, pero no hay recurso, no hay alimento? Las cosas van de mal en peor. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este momento? Bueno, quiero decirte algo. Comenzamos a entrar en la etapa de provisión. Antes de entrar a la etapa de provisión, tenemos que entrar a la etapa de dependencia. Número dos, quiero enseñarte a cómo vivir confiado que Dios es tu proveedor. ¿Cómo puedes llamar Dios tu proveedor si siempre tienes alimento? ¿Cómo puedes llamarle a Dios tu proveedor cuando tienes un cheque cada semana? Yo recuerdo mi esposa y yo cuando comenzamos en el ministerio algunos años atrás, promedio de 16, 17 años, comenzamos pastoreando. Fue una etapa muy difícil porque nosotros no entendíamos los principios del reino de Dios. Habíamos crecido con una mentalidad religiosa. Mientras menos tengamos, más santos y santificados éramos, en tal manera ese era nuestro pensamiento. Mientras más batallábamos, creíamos que estábamos sufriendo por la causa de Jesús. Y la realidad es que había más quejas en nuestra vida, porque nos quejábamos porque no teníamos. Pero una de las áreas de nuestra vida que comenzamos a aprender o a vivir esa etapa fue en la dimensión de dependencia. Y yo decía, ¿por qué no nos alcanza? Yo siempre he sido una persona, tanto mi esposa y yo hemos sido personas fieles. Nos enseñaron, mi pastor que me estableció en esta iglesia, que ahora es Libertad Espiritual, el pastor, el apóstol Ernesto Veloz, siempre nos enseñó el principio de diezmar y de ofrendar. Yo diezmaba, no sabía y no tenía la revelación de primicias, no tenía la revelación de ofrendas, no tenía la revelación de sembrar semillas de honra. Entonces, pero sin embargo no me alcanzaba. Yo creía que estaba haciendo lo correcto, pero no había entendido la dependencia, había entendido la dimensión de dependencia y provisión. Entonces, en ocasiones teníamos que orarle a Dios para que nos alcanzara la tortilla, porque era la última tortilla que teníamos. En ocasiones nos parábamos enfrente de esa estufa vieja que teníamos. Tenía 4 quemadores, 2 no funcionaban, uno medio funcionaba y otro de vez en cuando funcionaba. A los que me entienden digan amén, a lo que estoy hablando usted. Entonces sabemos esa etapa y hay momentos que nos parábamos enfrente de la estufa y comenzábamos a orar: Señor, que nos rinde el gas, Señor, que nos alcance esto, que nos alcance el otro. ¿Por qué? Porque estábamos en una etapa de limitación, estábamos en una etapa donde no teníamos para más. En aquel entonces teníamos un carro, pero después el carro se nos descompuso. No teníamos dinero para arreglar el carro, porque tampoco teníamos para echarle gasolina, y ahí estaba estacionado. Entonces, curiosamente, no habíamos entrado en una etapa de depender o confiar en Dios.
Pero sin embargo, éramos pastores, estamos enseñando que Dios nos va a ayudar, pero no habíamos entrado a la dimensión de provisión o dependencia, porque creíamos que bueno, esta es la voluntad de Dios. Pero un día el Señor nos transicionó para sacar de esta mentalidad de pobreza, de escasez, a entrar a una dimensión de provisión y dependencia. Y es donde el Señor nos enseña: si yo soy tu padre, ¿tú crees que no voy a cuidar de ti? ¿Por qué sigues orando por cosas que no son importantes? Cuando si yo tengo el poder para alimentar las aves, no tengo yo, y él declarando esto, ¿no valen mucho más ustedes que estas aves? Y tuvimos que entender que la manera de entender provisión total era entender cómo voy a depender de Dios. Vamos ahora no solamente a diezmar, comenzamos a ofrendar más, comenzamos a dar semillas de honra, comenzamos a hacer más por la iglesia donde estábamos, y aprendimos a caminar a una dependencia de provisión. Después de caminar en esta etapa, Dios traía bendición por todas partes. Dios mandaba personas para bendecir nuestra vida. Dios mandaba personas que ni conocíamos y bendecían nuestra vida. Número 3, que todo creyente, cada persona que está conectada tiene que aprender esto. ¿Qué tengo que aprender? Es que las preocupaciones de la vida nos pueden quitar el enfoque de la dependencia de Dios. Y eso es una realidad. Es que cuando nosotros vivimos preocupados, nos quita el enfoque a la dependencia. ¿Por qué es que Jesús dice: no se preocupen, no se preocupen? Porque muchas veces nuestra preocupación es más en el problema que la solución, más en la enfermedad que la sanidad, más en la ausencia que en la provisión. Entonces, ¿cómo puedo salir de esa mentalidad si batallo en esta etapa? Bueno, déjame ayudarte a enseñarte principios que son bíblicos y son principios de reino que te van a ayudar. En nuestro diario vivir, muchas veces somos consumidos por los afanes, las preocupaciones de la vida al diario. Creo que hemos estado analizando todo esto, especialmente en temporadas como estas, que hay cosas en nuestra vida que no han sido tan importantes o no eran tan importantes, y hoy nos estamos dando cuenta. Es que la vida nos consume. Trabajamos horas muy ¿verdad?, largas durante toda nuestra vida, tratando de siempre luchar contra el tiempo, porque estamos preocupados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tengo que trabajar 10, 11, 12 horas. Casi no estamos en casa. Las preocupaciones de la vida. Vivimos en un tiempo donde la vida es muy rápida. Parece que 24 horas no son suficientes. El dinero que ganamos parece que nunca rinde y consume rápidamente por los gastos que generamos. A veces gastamos más de lo que ganamos. Y literalmente hoy, como en temporadas que estaba viviendo la sociedad, con una pandemia, con esta situación pasando en el mundo, se dan cuenta que el día se va muy despacio, largo el día, y parece que nunca se va a terminar. Y sin embargo, que antes estábamos tan atareados, luchando, peleando por el tráfico, 2 horas en el tráfico. Los que están en cualquier parte del mundo dicen: gracias a Dios que no hay tráfico, puedo moverme de un lado al otro. No sabía que llegar a mi casa me tomaba 10 minutos, porque cuando había tráfico me tomaba 2 horas. Entonces, la realidad es que vivimos tan preocupados que en tal momento en nuestra vida perdemos el enfoque a las cosas importantes. El afán y la preocupación nos ha robado la paz, nos ha robado la tranquilidad, el enfoque en la dependencia de Dios. Entonces, esto te ha robado la paz. Incluso hoy mismo tú no estás en paz, no tienes paz, no puedes dormir porque tienes miedo, tienes temores. Te ha robado la tranquilidad. ¿Qué va a suceder el día de mañana? ¿Qué va a pasar si no pago esto, si no hago el otro? El enfoque
enfoque a la dependencia se ha perdido, mientras vivas atado al afán, a la ansiedad, a la preocupación, nunca podrás, escúchame bien, nunca podrás caminar en la dependencia de Dios. Entonces, la dependencia en el reino de Dios te lleva a vivir una vida libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Y no solamente libre del pecado. Es bien impresionante esto. Y estoy hablando a toda persona porque ese mensaje es un mensaje de reino y con principios de revelación para tu vida. Hay muchos que dicen, soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Sin embargo, no vives una vida libre de estrés. No vives una vida libre de preocupación. Eres libre en Jesús porque perdonó tus pecados, pero estás preocupado porque no tienes alimento, estás preocupado porque no tienes comida, estás preocupado porque no tienes que vestir, estás preocupado porque no sabes qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer si pierdes tu trabajo, qué vas a hacer, lo que está pasando en el mundo, si ya es el fin del mundo, si no es el fin del mundo, si es la venida de Cristo, si no es la venida de Cristo, si es la tribulación, no es la tribulación. Pero vives afanado y has perdido el enfoque porque no puedes ni concentrarte, no puedes ni orar, no puedes tomar ni tiempo para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque en vez de ser libre, y tú dices ser libre, vives preocupado. Entonces Jesús trata con este tema de estar libre de ansiedad, porque algunos son libres del pecado, pero no son libres de la ansiedad. Se está mordiendo las uñas, está arrancando el cabello, está subiendo de peso, está bajando de peso, no ha comido, está sufriendo de insomnio, está batallando porque tienes ansiedad. La ansiedad te consume por las necesidades diarias. Algunos, miren, duermen pensando en dinero y despiertan pensando en dinero porque no saben cómo hacerle, no saben, andan batallando. Quiero decirte algo, yo viví esto, yo pasé por esto porque yo mismo no entendía el principio del reino de Dios. Años atrás era, es que cómo le voy a hacer, tenía que contar eso, es que si doy me voy a quedar sin dinero, si voy a hacer esto. Pero cuando entendí esta revelación del reino de Dios, yo ya no estoy preocupado. Mire, llegó un momento donde mi esposa y yo llegamos, ya no nos fijamos qué tenemos en la cuenta bancaria. No nos fijamos porque gracias a Dios comenzamos a entrar en la dependencia. Y algunos dirán, pues eso es muy fácil para uno decir, es fácil decir para todos. Bueno, si no dependes de Dios, nunca vas a entrar a la provisión de Dios. No es tanto que no haces nada, es que estás haciendo, pero ¿qué haces cuando ya trabajas? ¿Qué haces cuando ya tienes cheque y aún todavía no te alcanza? ¿Qué haces? Porque yo he estado ahí, yo estaba ahí también. Trabajaba, pero no nos alcanzaba para esto. Imagínense, cuando tuvimos el primer hijo, dije, Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer? Apenas estamos batallando. Pero ¿sabe algo? La mano de Dios en esta etapa de provisión, cuando tuvimos nuestro primer hijo, el primogénito, nos trajo bendición. Algo importante, digan conmigo, lo primero. Dios honra tanto lo primero que aún el principio del mes que consagramos al Señor nos está señalando algo en el calendario de Dios. ¿Quieres saber cuál es? Es que lo que tú pusiste en primer lugar, esto va a ayudarte durante todo este año que tú no sabías que esto iba a venir. Desde el principio comenzamos profetizando, desde el principio comenzamos diciendo, lo que ponemos en primer lugar va a determinar el restante de nuestro año. ¿Qué hicimos? Consagraciones, oraciones, primicias, lo que sembramos al principio de año. Gracias a Dios, todo aún en medio de toda esa etapa y esta pandemia, de la crisis económica para mucha gente, ¿sabe lo que hemos visto? Provisión, porque lo pusimos en primer lugar. Dios llama lo primero siempre importante. Entonces, cuando tuvimos nuestro primer hijo, el primogénito, Dios lo ve tan importante que el primer hijo nos trajo bendición a nuestra casa. Yo creía que íbamos a batallar porque cuando el primer hijo, pero ¿sabe? Cuando llegó el primer hijo, Dios abrió los cielos de una manera poderosa, porque lo primero siempre es importante para Dios, es lo bendecido. Comenzó Dios a traer bendición, gente comenzó a bendecir nuestra vida a través del primer hijo. Dios abrió puertas de muchas maneras. Nuestro tiempo de predicar a las naciones abrió, la etapa donde personas
cuando necesitaba la fórmula. Una persona cuando usó fórmula por los 2 años, nos regaló la fórmula. Y dije, bueno, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Porque cuando entras a dependencia, entras a provisión. ¿Qué es el afán? ¿Qué es el afán? El afán se define de esta manera, y Jesús lo dice: no os afanéis. Y la palabra afán es dividir en partes. Sugiere una distracción o una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. ¿Okay? Quiero que tú veas esto. El afán trae ansiedad. En otras palabras, gente que sufre de ansiedad o ataques de pánico o de ansiedad, realmente es a causa de una preocupación. Tensión. ¿Qué es tensión? Entonces la palabra afán es tensión. ¿Cuántas personas dicen: me siento tenso? Sentimos que nuestros nervios y todo está de tal manera contraído y no podemos ni movernos, nos duele la cabeza, nos duele todo nuestro cuerpo, nos sentimos tensionados porque es una preocupación. Presión. Dentro de la presión también es el afán. Esto es cuando llega. Quiero decirte esto: hay personas que sufren de alta presión, y la alta presión a veces es resultado de preocupación. Pero también la palabra afán significa turbarse, ser sacudido o agitado. ¿Saben lo que está sucediendo en ese tiempo? Es que mucha gente está sacudida. Está siendo sacudida, mucha gente está siendo sacudida, está siendo agitada. Y dentro de este momento es que tenemos que ver si hay una dependencia total. ¿Qué es dependencia? Dependencia es la situación de la persona o cosa que depende de otras. La palabra dependencia es confianza en Dios. Confianza es la dependencia en Dios para la ayuda con nuestras necesidades espirituales y físicas. En otras palabras, yo trabajo y yo tengo que trabajar, y usted tiene que trabajar, yo tengo que hacer, porque es la manera que obra la fe. La fe sin obras es muerta. Entonces, dependencia no es que yo estoy haciendo nada, estoy quieto. Dependencia en Dios es que yo tengo que confiar, pero yo tengo que hacer lo que me corresponde a mí. Pero al final del día no depende de mí, depende de que confío en Dios para que me ayude en mis necesidades espirituales y físicas. Muchas veces hay un concepto muy erróneo y confundido en este aspecto, que decimos: yo confío en Dios, pero no trabajan. Yo confío en Dios, se despiertan a las 1, 2 del día. Yo confío en Dios, pero hermano, ayúdeme con la despensa. Pastor, la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Yo confío en Dios, pero no voy a hacer nada. Eso no es dependencia, mi hermano. Eso no es dependencia, mi amigo. Dependencia en Dios es: yo creo que va a estar bien, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Si me corren del trabajo, si eso se pierde, bueno, estoy confiando que va a haber provisión, va a estar bien. Mañana Dios va a tener algo, porque en el reino de Dios crisis se convierten en oportunidades. Pero ¿cuáles son las necesidades diarias? El psicólogo famoso Abraham Maslow dijo que había ciertas necesidades que el ser humano necesitaba, y dentro de esas leyes que estableció como principios Abraham Maslow, son las mismas cosas que Jesús establece desde los principios bíblicos y en el reino de Dios. ¿Cuáles son las necesidades diarias que hay? Agua, comida, ropa, vivienda. Vivienda tiene que ver con un lugar donde vivir. Protección, te quieres sentir protegido. Seguridad,
preservación, o sea, el cuidado, estar actualizados, modas del momento, identidad o significado, sentirse importante y popular. Entonces Jesús dice, bueno, nada de esas cosas son importantes. Dice, no seas como los gentiles. Los gentiles están preocupados. En otras palabras, otra versión de la palabra gentiles dice, no seas como los paganos. ¿Sabes cómo nos compara Dios cuando tú estás preocupado por cosas no importantes? Te considera como pagano. Te considera como una persona pagana, que tú estás preocupado por cosas que para Él no es importancia. Y Él dice, no te preocupes, yo sé lo que tú necesitas. Él sabe, yo te estoy hablando, tú que me estás viendo, no te desconectes. Él sabe lo que tú necesitas. Usted dice, pastor, es que usted no sabe. Yo no necesito saber, Él sabe. Porque nuestro Padre Celestial dice, tú vales más que cualquier ave, tú vales más que cualquier otra cosa, tú vales. Entonces es bien importante entender esto. Mire lo que dice Job 38:41. Eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y andan sin rumbo y sin comida. En otras palabras, Dios dice, Job vuelve a decir que el Dios todopoderoso, el rey de este reino, Él alimenta a los cuervos. Pero ¿sabe lo interesante? Dice, tú eres quien alimentas a los cuervos, pero no fueron los cuervos que también alimentaron a Elías. No fue el momento que podemos ver la provisión. Si Dios cuida de los cuervos, Dios usa los cuervos para que te alimenten a ti. Yo te vengo a hablar proféticamente, tranquilo. Alguien va a tocar a tu puerta esa semana. Alguien te va a decir, ¿sabe qué? Quiero ayudarte, quiero bendecirte. Supe que usted está batallando, déjeme ayudarlo, déjeme estar ahí, déjeme hacer esto por usted. No me tienes que pagar, no tienes que hacer nada por mí. Oh, pero ¿sabes dónde comenzó todo? El momento que tú comenzaste a decir, Señor, voy a caminar en tu reino, voy a depender de ti y voy a dejar de vivir sin preocupación, y ciertamente voy a ver la mano de Dios obrar. Eso es vivir una vida de dependencia en el reino de Dios. El afán y la preocupación no tiene que ver con planificación y trabajo. Ojo con esto, es bien importante. Algunos piensan que el afán y la preocupación es vivir una vida desinteresada y sin tener un plan. En el reino de Dios no funciona así, estimado amigo y hermano que me estás viendo. En el reino de Dios es importante. No dice Jesús en su parábola, ¿quién edifica una torre sin primeramente planificar? El problema con la mayoría de personas, la mayoría de nosotros, vivimos la vida y no tenemos un plan. No tenemos plan de vida. En el reino de Dios, todo lo que tú no administras lo pierdes. Si tú no administras tu cuerpo, lo que consumo, lo que como, si yo bebo demasiada azúcar, tarde que temprano voy a tener diabetes. Alguien decía de esta manera, diabetes, vamos a tenerlo. ¿Por qué? Porque lo que no administro lo voy a perder. ¿Qué pasa si como demasiada calorías, carbohidratos? Tarde que temprano se convierte en colesterol y voy a sufrir de alta presión, voy a sufrir de ataques de corazón, arterias tapadas. Si consumo las comidas que no tengo que comer, que no debo de comer, en otras palabras. Y ¿sabe lo interesante? Es que nosotros decimos, es que Dios no hizo eso por mí. No, escúchame, es que lo que no administramos perdemos. Si yo no administro bien los recursos que Dios me dio en tiempos para crisis, vamos a batallar. Entonces, el afán y la preocupación no tiene nada que ver con planificación y el trabajo. Tú y yo debemos de hacer un plan. ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Dónde estarás en 5 años? ¿Dónde estarás en 3 años? ¿Dónde estaremos en 5 años? ¿Dónde estaremos en 10 años? ¿Cuál es el plan? Cada ciudadano del reino, cada persona. El único que no tiene un plan es el religioso. No tiene plan, no sabe ni qué va a hacer, no sabe cómo le vamos a hacer, no sabemos. Decimos, es que Dios va a obrar. Incluso toda nuestra vida crecimos de esta manera, sin ningún plan. No tenemos un plan de vida, no tenemos un seguro de vida. Incluso si llegáramos a morir, no tenemos ni los planes. ¿Quién queda en testamento? ¿Quién se queda con la herencia? ¿Quién paga el funeral? Pues que se encarguen mis hijos. No, tenemos que tener un plan. Pero no es igual que vivir con afán y preocupación. También habla del trabajo. No significa que no trabajamos y no debemos de trabajar, sino al contrario, no dejes que el trabajo consuma
tu energía. No dejes que del trabajo te quite la paz, te traiga preocupación al diario. Jesús prohíbe el afán y la ansiedad que perturban y te roban el gozo y la paz. Los afanes producen estrés, producen ansiedad. Es un producto de incertidumbre, falta de dependencia y fe en Dios. Es lo que te ha robado todo esto que se llama paz. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos de preocuparnos por nuestra vida. No debemos de preocuparnos por nuestra vida. Si Dios nos ha dado la vida, lo lógico es que también nos da el alimento y vestido necesario. ¿Por qué? Porque si Él te ha dado esto, Él sabe cómo cuidarte. Número 2, mira las aves de los cielos. La palabra mirar significa considera, piensa en esto. En otras palabras, quiero que tú pienses, considera que si Dios puede cuidar las aves, ¿acaso no puede cuidar de tu familia? De ti, de tu hijo, de tu casa, de tu hogar. La ansiedad por las cosas que uno no necesita para el mañana nos puede dividir en dos. Entonces, perturbación, afán, preocupación es estar dividido en dos. ¿Puedo confiar en Dios para proveer para mis necesidades? Sería la pregunta. ¿Puedo confiar realmente en Dios? ¿Mi dependencia y mis necesidades están en mis fuerzas y habilidades? ¿O está en Dios Todopoderoso, quien pone los medios para la provisión necesaria? ¿Qué si haces todo lo que tú puedes y todo lo que tú has tenido que hacer en tu capacidad y aún así no te sale bien? Oh, pero mira lo que dice la Biblia y termino en esto. Al que alimenta a todo ser viviente, su gran amor perdura para siempre. Al que alimenta a todo ser viviente. El principio del reino es bien poderoso, porque Dios te da tanto y Dios tiene el poder para alimentar, y nadie debería estar sufriendo de hambres, porque hay tanta provisión que Dios estableció desde el principio de la creación. Salmo 147:9, la Biblia dice: Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. En otras palabras, Él puede dar lo que tú necesitas. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, quiero provisión, tengo que comenzar a caminar en dependencia. Dios quiere que comprendamos lo importante de vivir una vida confiada en Él. Dios es conocido como nuestro proveedor, pero también dice la Biblia que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Recordemos que la preocupación es ilegal en el reino de Dios. Sí, la preocupación es ilegal. Comparte esto. Es ilegal preocuparte y vivir preocupado por cosas que no son importantes en el reino de Dios, cuando Él es tu proveedor, cuando Él es tu sanador, cuando Él obra, cuando Él hace, porque pone en duda la soberanía de Dios. La ansiedad siempre nos roba el gozo, la paz, la esperanza. Por eso es importante aprender a depender ¿en qué? En Dios y en su palabra. Quiero decirte esto: anímate, cambia tu manera de pensar, comienza a establecer un plan. Ahora mismo que tienes tanto tiempo en tu casa, comienza a establecer un plan de momentos. ¿Qué voy a hacer en esta etapa? Comienza a edificar un plan, comienza a escribir qué va a pasar, cómo vamos a hacerle. Pero sobre todo, comenzamos: Señor, enséñanos a depender. Algunos de ustedes han dudado de que Dios puede proveer, por eso nunca le han dado a Dios, por eso nunca han dependido de Él, porque dices que si yo dependo me voy a quedar sin nada. Quiero decirte esto: el momento que tu vida va a cambiar es el momento que tú te dejes de preocupar por cosas que Dios llama que son inútiles,
que no son importantes y no son necesarias para nuestra vida. Ese es el momento. Yo quiero orar por ti y yo quiero animarte que tú tengas fe. Yo quería darte esta palabra porque es bien importante. Especialmente Dios me dijo: háblale a mi pueblo de la dependencia. Más que nunca tenemos que caminar en el nivel y en la dimensión de dependencia. Miles de personas están perdiendo trabajo. Miles. Personas enfermas por todas partes. Pero quiero decirte algo: o dependes de Dios o no dependes de Dios. Si tú dependes en un gobierno, te va a fallar. Si tú dependes en la religión, te va a fallar. Pero el único gobierno que no falla es el gobierno de Dios. Eso se llama el reino de Dios. Hay alguien que nunca tarda en su palabra. Eso es Dios. Y su nombre es Jesucristo. Entonces, oro en ese momento: Señor, yo te pido que tú traigas provisión. Yo te pido que tú traigas fe. Trae esperanza, trae paz, Señor. Inunda, Señor, cada casa, cada persona, cada corazón con esperanza, con gozo. Regresa el gozo de tu salvación a la vida de personas. Trae otra vez esa paz, Señor, que se ha ido de las vidas de muchas personas por los afanes, la preocupación. Señor, yo hablo a cada vida. Caminamos en dependencia, porque caminar en dependencia nos lleva a la dimensión de provisión. Hoy en este momento hablo vida, hablo que Dios trae sanidad, hablo que en este momento trae cambio a tu vida, hablo que la mano de Dios, quiero decirte, escúchame bien, proféticamente, y profetizo a tu vida. Esta semana no va a terminar esta semana sin que antes alguien haya venido a tu casa y tocado y diga: déjeme bendecirte. Alguien va a poder sembrar a tu vida. Alguien quiere sembrar a tu vida. Alguien va a decir: ¿sabe qué? No sé en qué momento Dios me puso esto en mi corazón, que yo hiciera esto por usted. Y quiero decirte, es Dios obrando, porque tú comenzaste a caminar en dependencia y ahora viene provisión. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de esta iglesia en línea. Gracias por ser parte y tener tu atención. Y en estos momentos sabemos que tienes muchas opciones, sabemos que hay muchas oportunidades donde tú puedes alimentarte, pero ¿saben qué? Gracias por ser parte de esto. Lo agradecemos de parte de la pastora Juanita y nosotros y la familia de Libertad Espiritual. Los amamos, los bendecimos. Hazme un favor, por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Y segundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Libertad Tijuana, Libertad Espiritual Tijuana. Suscríbete, vas a ser bendecido y queremos bendecir tu vida. Dios te bendiga.